Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la tercera semana de esta unidad. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. El nombre de la asignatura, Ciencias Naturales. Estamos en la unidad número 8. Vamos a ver un poco más sobre las biomoléculas orgánicas. El tema número 3, correspondiente a la semana 3, relacionado a la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida. Son los temas que están contenidos dentro del tema número 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y también que a continuación están las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Para desarrollar esta tarea deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Dice la actividad que ustedes tienen que desarrolla las siguientes preguntas. La primera, cite 10 objetos de su entorno o formados por materia orgánica e inorgánica. Facilito esa tarea que tiene que ser. 10 objetos orgánicos y 10 objetos inorgánicos. La siguiente dice, todos los cuerpos están hechos de materia. Indiquen que se diferencian unos de otros. Vamos a ver, igual ya vamos a explicar cuál es la diferencia en cuanto a los cuerpos y a la estructura de la materia. La siguiente dice, describa la importancia biológica del carbono. ¿Existiría vida sin carbono? ¿Podría ser reemplazado por el silicio? ¿Será posible? Tiene un poquito, hay que investigar también. Es en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen programado dentro de esta tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar colores, líneas, símbolos, imágenes. De hecho, esta tarea pueden ustedes tranquilamente pegar cromos, obviamente para mejorar la estructura de su tarea, la cual permitirá ilustrar el contenido, el mensaje que ustedes quieren transmitir. Obligatorio, ya saben que tienen que cumplir con el rotulado de la hoja previo al desarrollo de la tarea, eso ya saben ustedes. Deben igual leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final, muy importante que ustedes tengan muy en cuenta las etapas de entrega, los espacios de entrega de la presente tarea. Recuerden que estamos en la unidad número 8 con el tema de la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida, correspondientes a la semana 3 del 10 de abril del 2023. En cuanto a los criterios de configuración, permite entrega esta tarea desde el 10 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de calificaciones será el 5 de mayo del 2023. Eso en cuanto al desarrollo, los plazos que tienen para entregar la presente tarea. A continuación vamos a continuar con la explicación en relación al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual correspondientes a esta semana. Vamos a iniciar con las biomoléculas orgánicas, la materia y su clasificación. Vamos a ir analizando qué es materia, a qué se refiere las ciencias naturales, la biología, en relación a las biomoléculas y la organización cuando hablamos de materia. Y obviamente vamos a ver también la clasificación de cada uno de los componentes que están interrelacionados con esta. Nuestro cuerpo, por ejemplo, los seres vivos, todos los objetos, sustancias y todo cuanto nos rodea está constituido por materia.
La materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Se presenta de dos formas, como una sustancia pura o también como una mezcla. Esas son las características en cuanto a la materia. Se presentan en dos formas. Primero puede ser como una sustancia y también luego puede ser como una mezcla entre varias sustancias. Eso vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la característica de la materia o qué es la materia? Es todo aquello, de hecho la materia, este es el concepto de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa, tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Ahora, en base a esta conceptualización, por ejemplo, un árbol estará constituido por materia. ¿Quién me da, quién me puede ayudar? ¿Estará constituido un árbol por materia? ¿Sí o no y por qué? ¿Quién me ayuda del público? Sí, Listen, porque ocupa un lugar en el espacio. Perfecto. ¿Tiene masa? Sí, Listen. Claro, el tronco, las hojas, las ramas, eso está constituido como masa. El momento que le cortamos, el momento que tratamos ese árbol, obviamente su cuerpo, su estructura va a tener un peso. Y obviamente al tener masa y al tener peso, está ocupando un lugar en el espacio. Nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos calcular las dimensiones y otras características más. Entonces, por eso, un árbol, un perrito, un gatito, una mesa, y ahí vamos a clasificar los seres orgánicos de los inorgánicos, una mesa, una computadora, todo tiene masa, tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Esas son las características y vamos a ver un poco más adelante cómo están constituidos y cómo se clasifican. Una sustancia pura está formada por un solo tipo de materia. Muestra una composición fija y no se puede separar por métodos físicos. De acuerdo con su composición, se clasifican en sustancias simples y elementos químicos compuestos. Eso es la clasificación en cuanto a las sustancias puras. Aquí tenemos igual la clasificación en relación a la sustancia pura. ¿Qué es la sustancia pura? Nosotros ya sabemos, podemos determinar aquí. La sustancia pura, ¿cuál es la primera característica? ¿Cuál es su primera descripción? La sustancia pura está formada por un solo tipo de materia. Un solo tipo de materia. Esa es una de las principales características que tiene las sustancias puras. Muestra una composición fija y no se puede separar por métodos físicos, es decir, por cambios en el medio ambiente, por diferentes efectos que se pueden dar, no se puede separar, no se puede dividir. De acuerdo con su composición, estas sustancias, las sustancias puras, se clasifican a su vez en sustancias simples o elementos químicos y también en compuestos químicos. Esas son la subclasificación en la cual está determinada la sustancia pura. En cambio, una mezcla es la unión física de sustancias. Una mezcla es la unión física de sustancias. Ya no es solamente una pura como estaba anteriormente, sino acá ya existe una mezcla. Existe una fusión de diferentes sustancias. Existe una mezcla de una unión de sustancias físicas en las que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas, pero variando las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas son homogéneas, eso quiere decir que son soluciones, y heterogéneas, que son suspensiones o cloroides. Esas son la subclasificación también en cuanto a la mezcla. Pues de acuerdo a sus composiciones pueden ser una mezcla, homogénea o soluciones, ya vamos a ver dentro de las estructuras químicas, ya vamos a ver a qué se refieren con soluciones, o pueden ser heterogéneas o suspensiones o cloroides. Esas son las características en cuanto a la mezcla de sustancias. Aquí en este pequeño cuadro nosotros podemos observar en cuanto a la materia, tenemos las sustancias puras y tenemos las mezclas. En relación a las sustancias puras, tenemos las composiciones constantes. Dentro de ellos tenemos el elemento, está puro en la naturaleza. No existe ningún proceso de mezcla.
sino están tal y como se presentan en la naturaleza y obviamente son de carácter puro. En cambio, el compuesto combina dos o más elementos y puede ser orgánicos e inorgánicos. Ojo, las composiciones constantes se clasifican en elementos y también en compuestos. Y estos compuestos pueden ser combinados, combina de dos o más elementos y pueden ser elementos orgánicos y pueden ser elementos inorgánicos. Dicho de otra manera, pueden ser bióticos y pueden ser abióticos. Esas son las características en cuanto a las sustancias puras. En cambio, las mezclas, ¿qué es la mezcla? Unión física de sustancias. Se subclasifican en homogénea y en heterogénea. Las homogéneas tienen composiciones uniformes, eso quiere decir exactas, composiciones exactas entre los elementos que se mezclan, o pueden ser heterogéneas, no es uniforme y tiene más de una fase. Pueden estructurarse, pueden alterarse y nosotros ya vamos a ver, por ejemplo, con la molécula del agua, vamos a ver cómo está compuesta. Siempre nosotros hemos visto, ¿cuál es la composición química del agua? ¿Quién me ayuda? ¿Quién ha escuchado cuál es la composición química del agua? H2O. Ah, ya, perfecto, es H2O, ¿no es cierto? Ya sabemos que es H2O, pero ¿por qué H2 y por qué O? ¿Alguna vez se han preguntado? Y aquí vamos a ver un poco más en cuanto a esa combinación que tiene el agua, esa composición química del agua. Vamos a ver en las siguientes etapas. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. En los ejemplos de la tabla, el agua y la sal son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánica. Ahora ve, aquí tenemos una característica muy preponderante que nos invita también a reflexionar. Dice, los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. En los ejemplos de la tabla, el agua y la sal son inorgánicos. ¿Por qué será el agua y la sal inorgánicos? Estos dos elementos porque se considerarán inorgánicos. Y ahora, ¿por qué el azúcar sí es orgánico? ¿Quién me ayuda a razonar por qué será? ¿Por qué el agua y la sal son inorgánicos, mientras que el azúcar sí es orgánica? ¿Por qué? Buenas noches, licenciado. ¿Será porque el azúcar es el compuesto de la caña? Exacto, es extraído de la caña. Y obviamente la caña, sí, como la palmera, la caña de donde se extrae el azúcar, es un vegetal y por tanto es un ser orgánico. Y está compuesto de determinadas estructuras. Habíamos visto ya en clases anteriores las células, ¿no es cierto? La célula animal y la célula vegetal, y obviamente tienen determinadas estructuras, o cumplen un ciclo vital, nacer, crecer, reproducir y morir. Obviamente tienen determinadas, de acuerdo a las características de la reproducción vegetal, y habíamos visto cómo se reproducen. Pueden ser sexuales o asexuales, y eso le da las características de ser un elemento orgánico. El azúcar, al devenir o al producirse, al extraerse de la caña, está constituido como un elemento orgánico, mientras que el agua y la sal, en cambio, no. El agua es un compuesto químico, la molécula es una estructura química, y la sal, obviamente, es un mineral que se encuentra en determinadas minas. Entonces, de ahí se extrae, de ahí obtenemos la sal, no proviene de ningún elemento orgánico. Por lo tanto, ya sabemos cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. ¿Por qué el agua y la sal son inorgánicos y por qué el azúcar es orgánico? Se los clasifica como orgánicos porque poseen una mayor proporción de carbono dentro del punto de vista químico. Esta es la respuesta técnica porque se les considera, en este caso al azúcar, porque se le considera un organismo, un elemento orgánico, porque en su composición, en su estructura, tienen una mayor proporción o una mayor cantidad de carbono en su letra, en su símbolo, la letra C. Es así que el azúcar tiene 12 carbonos en su estructura molecular. Ya vamos a ver más adelante cómo están estructuradas. En cuanto a las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, distinguimos dos tipos de materias. En primer lugar, la orgánica, basada en carbono y que forma parte de la vida. Ojo, pregunta de examen. ¿Por qué, en cuanto a la estructura orgánica, cuál es la característica más preponderante de la propiedad de los elementos orgánicos?
porque tienen carbono en su estructura. La proporción de carbono es mucho más elevada. Y obviamente conforma la vida. Cuando hablamos de orgánicos, estamos hablando de seres que tienen vida. Esa es una de las características, aparte de que tienen carbono en su estructura. Nosotros como humanos igual tenemos carbono, ya vamos a ver esa parte también adelante. Más adelante, vamos a ver. Y la otra es los inorgánicos. ¿Cuáles son las características de los inorgánicos? Que no está basado en el carbono. Sin embargo, moléculas inorgánicas como el CO2 la poseen, pero en bajas proporciones. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico. Vamos a ver la siguiente tabla. En cuanto a los parámetros que vamos a ver, primero tienen que ser. Existen varios, dice, parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o es inorgánico. Dentro de esos parámetros tenemos que ver la solubilidad, eso quiere decir el nivel de disolución en determinadas sustancias o elementos. La conductividad puede ser aislante o no aislante. Cuando hablamos de conductividad, significa que transmiten corriente, que transmiten calor y otras características más. Y el estado físico, temperatura en el que se encuentra en el ambiente. De estas características vamos a ver los parámetros tanto de los organismos o de las estructuras orgánicas y de las inorgánicas. La solubilidad en los orgánicos suele ser insoluble en el agua, pero soluble en solventes orgánicos. Eso quiere decir, si nosotros ponemos un pedacito de carbón, el carbón proviene de la madera y por tanto el carbón es orgánico, si nosotros le ponemos un vaso con agua, ¿se disolverá el carbón? No, listen. Perfecto, no se disuelve, ¿no es cierto? Entonces, los elementos orgánicos suelen ser insolubles, eso quiere decir que no se disuelven en agua, pero pueden disolverse en otros solventes orgánicos, en otras sustancias que sí obviamente procedan a destruir su estructura molecular. En cambio, los inorgánicos es fácil soluble, por ejemplo, en el agua. Si nosotros ponemos unos granos de sal en el agua, ¿qué es lo que sucede? Se disuelven, ¿no es cierto? Al estar en contacto con el agua, se disuelven. Entonces, los inorgánicos se proceden a disolver mucho más rápido. Si nosotros, por ejemplo, ponemos, qué sé yo, bicarbonato, por ejemplo, un poco de agua, nosotros vemos la reacción química que sucede al entrar en contacto con el agua, ¿no es cierto? Empieza un proceso tipo de ebullición y obviamente empieza a mezclarse y a fusionarse con el agua, se empieza a disolver. En cuanto a los parámetros de conductividad, los elementos orgánicos son aislantes. Eso quiere decir que no permiten el paso de la electricidad en determinados cuerpos, no permiten el paso del calor, otros no permiten el paso de lo que es el frío. Esos son prácticamente, al hablar de aislantes, evitan que determinadas sustancias ingresen o puedan traspasarlos. En cuanto a los inorgánicos, los inorgánicos sí son conductores de energía. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Es otra de las características en cuanto a los parámetros para determinar cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos. En cuanto al estado físico, temperatura ambiente, los orgánicos normalmente son líquidos o gaseosos, mientras que los inorgánicos normalmente son sólidos. Por ejemplo, la sal en estado natural es un sólido. Determinados componentes químicos, el potasio, determinadas estructuras que se encuentran, por ejemplo, la cal, determinados compuestos minerales, obviamente se encuentran en estado sólido en la naturaleza. Todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica. Nosotros necesitamos calcio. El calcio obviamente se encuentra, muchas de las veces el calcio artificial se encuentra en determinados compuestos sólidos. Es un elemento inorgánico. Nosotros necesitamos del calcio, sí necesitamos del calcio, para que nuestro cuerpo desarrolle, se fortalezca la estructura ósea y una serie de características más. Poseemos materia orgánica, obviamente estamos casi al 100% constituidos por materia orgánica. En ese sentido, la materia orgánica son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también fósforo, azufre, flúor, entre otros, en menores cantidades. Tienen pesos moleculares elevados,
pero su punto de fusión y ebullición son bajos. Contienen enlaces covalentes en el proceso de estructuración, de fusión. En cuanto a las moléculas, sus enlaces pueden ser, de hecho, son covalentes. En cuanto a la materia orgánica, por el contrario, se produce en reacciones químicas en la naturaleza. La conformación, las combinaciones de los elementos. Puede contener carbono, pero en bajas proporciones. En ese sentido, la materia inorgánica son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corriente en medios acuosos, son puntos de fusión y ebullición, son bastante altos. Se encuentran en minerales, sales, agua, entre otros organismos o materia inorgánica. Los vegetales transforman la materia inorgánica en orgánica. Estos son los organismos autótrofos. ¿Qué significaba organismos autótrofos? Que ellos mismos sintetizan su propio alimento, no necesitan de alimentarse de otros seres como nosotros. Nosotros somos heterótrofos, todos los animales en general que están incluidos el hombre somos heterótrofos y necesitamos de tomar tanto vegetales o animales para nuestra alimentación, para procesarlos y obviamente transformarlos en materia que sirva de alimento a nuestro cuerpo. En cambio, los vegetales no. Los vegetales son autótrofos y ellos transforman la materia inorgánica en materia orgánica a través del famoso proceso de la fotosíntesis. El carbono y sus propiedades e importancia para la vida. Desde el oxígeno e hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante en los organismos vivos. Y aunque no se encuentre en cantidades representativas en el planeta, está presente en minerales como las rocas, en la atmósfera como el CO2 y también en el petróleo. Ahí está presente el carbono. En cuanto a las propiedades físicas, el carbono es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas. Por ejemplo, el carbono amorfo y cristalino en forma de grafito y también en forma de diamantes. Esas son las características en cuanto también a la presentación del carbono. Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos. Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan unas propiedades comunes. Son poco solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. No conducen la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen y se inflaman fácilmente al ser calentados. Reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus 4 enlaces en relación a los átomos que los poseen. Y de hecho aquí nosotros podemos ver el átomo, la estructura atómica del carbono. Vamos a ver cómo está constituido. De hecho, el átomo está formado prácticamente, es casi parecido, los científicos lo han diseñado de tal forma que es parecido a nuestro sistema solar. Dentro del átomo nosotros tenemos un núcleo y tenemos también otros elementos que están alrededor del núcleo. El núcleo está constituido por protones y neutrones, mientras que los verdes que están en las órbitas externas se les conoce como electrones. En este caso, el carbono está constituido por 6 protones y 6 neutrones. Ahí tenemos el neutrón. Los neutrones están concentrados en el núcleo, mientras que los protones están concentrados en el núcleo, mientras que los electrones están en su alrededor. Ahí tenemos la estructura. Y aquí tenemos la presentación. También tenemos como grafito, está presente en el medio ambiente y también como diamantes. Esas son las características y las propiedades en las cuales se presenta el carbono. Propiedades químicas del carbono. La principal característica que hace que el carbono sea tan relevante es su configuración electrónica que permite que forme 4 enlaces covalentes simples muy estables e igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales y ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales, tomados en su mayoría o formados en su mayoría por hidrógeno en su estructura o en su representación, la H mayúscula, el oxígeno, la O y el nitrógeno, la E.
Si vemos todos estos elementos químicos, y ya vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo, en la tabla periódica de los elementos, ahí prácticamente todos estos compuestos siempre van a estar representados por una letra mayúscula, que por lo general es la primera letra de su nombre. De esa manera están estructurados para poderlos identificar. En ese sentido, de ahí que su importancia es la conformación de las biomoléculas. Esa es la importancia en cuanto a las propiedades químicas que tiene el carbono. Importancia del carbono para la vida. Vamos a ver si es importante o no. Junto con el agua y las sales minerales que son biomoléculas inorgánicas, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono en su representación AC y tienen funciones muy diversas de los seres vivos. Pueden ser estructurales, energéticas, de control en relaciones metabólicas, entre otras características. La vida está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por este elemento que es el carbono. Esto se debe a que el átomo de carbono tiene una gran capacidad para unirse a otros átomos y debido a que estas uniones dan lugar a una gran variedad de estructuras. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono, que permite el flujo del carbono de productores a consumidores y descomponedores. Y esto nosotros ya habíamos visto en la pirámide en cuanto a las pirámides, en cuanto a las estructuras bióticas que habíamos visto en clases anteriores. Eso en cuanto a las características mismas de el carbono. Vamos a ver un poco más, vamos a ver o analizar un poquito más en cuanto a la clasificación de la materia. Vamos a iniciar, vamos a ver un poquito más para que ustedes tengan un poco más de conocimiento. Clasificación de la materia. Aquí nosotros podemos ver determinadas sustancias en esta imagen. Podemos ver un ácido sulfuroso, podemos ver otro componente y vamos a ver, proceden a mezclar en esta cubeta que nosotros tenemos en el laboratorio y vamos a ver la reacción química que esto genera. Pero antes de ello vamos a ver la clasificación de la materia. La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y también de mezclas, como habíamos dicho anteriormente. Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varían sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos o elementos y compuestos, como son los elementos y también los compuestos. En relación a los elementos, son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias. Para más puras, más sencillas, por ningún procedimiento. Ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, oxígeno, hierro, carbono, sodio, cloro, cobre, entre otros, se representan mediante su símbolo químico y se conoce 115 de estos tipos de elementos hasta la actualidad. Nosotros podemos ver aquí, nosotros tenemos, en primera instancia, tenemos el oxígeno, tenemos el boro, tenemos el carbono, tenemos una serie de elementos. Los que están en blanco son todos los elementos o materias o elementos puros que se encuentran en la naturaleza, los cuales se les ha constituido dentro de la tabla periódica de los elementos. Cada uno de los elementos está constituido por una letra o la primera letra de su nombre en mayúscula, siempre van a estar así. Ustedes los pueden observar. Y también otra de las características fundamentales es que tenemos también el nombre y tenemos el número de elementos en el número que ustedes de pronto pueden observar en la parte superior de cada uno de los elementos que están conformados. Vamos a ver a continuación. En cuanto a los compuestos, son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Por ejemplo, el agua de la fórmula H2O está constituida por dos elementos de hidrógeno, por eso H2
2 elementos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, por eso la determinación H2O. Aquí ya está la explicación por qué es H2O la fórmula del agua. Porque tiene 2 elementos de hidrógeno y tiene un elemento de oxígeno. Y se puede descomponer en helios mediante la acción de una corriente eléctrica o denominado este proceso como electrólisis. Mediante la electrólisis se puede descomponer la molécula del agua. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la molécula. Por ejemplo, el agua, hay 2 átomos del elemento oxígeno y un átomo del elemento, perdón, 2 átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. Esto da como resultado la fórmula de la molécula como H2O. H base 2O. Esa es la fórmula del agua. Pero ya saben cuál es la estructura. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver de una forma gráfica la molécula del agua. H2 formada por 2 átomos de hidrógeno. En este caso están representados por las bolitas de color blanco y un átomo de oxígeno, en este caso que es una bolita roja. Entonces aquí pues, nosotros podemos determinar por qué la fórmula del agua químicamente se la puede determinar como H2O. En cambio, la molécula del etano dice C base 2, H base 6, formada por 2 átomos de carbono, lo cual está representado en color negro, y 6 átomos de hidrógeno, los cuales están representados en azul. Ahí nosotros lo podemos observar, lo podemos ver. El siguiente ejemplo, la molécula del butano, que es C base 4 y H base 10. Esto quiere decir que está formado por 4 átomos de carbono, los cuales están constituidos o representados en color negro, y 10 átomos de hidrógeno, los cuales están representados en color plomo. Bueno, aquí lo han puesto blanco, pero si nosotros lo podemos observar, está en un color plomo. Esas son, aquí nosotros podemos determinar porque en cuanto a las estructuras, a las nomenclaturas que nosotros vamos a poder determinar en nuestra tabla periódica de los elementos, porque están constituidas las fórmulas como H2O, como C2H6, C4H10, en cuanto a las moléculas del etano, la molécula del agua y la molécula del butano. Eso hemos tomado como ejemplos estos 3 elementos, los cuales nos permiten distinguir, nos permiten determinar el por qué. Aquí nosotros podemos clasificarlos o identificarlos más fácilmente cuál es el proceso químico, cómo se los identifica. Por ejemplo, en el agua, para poder determinar que existen 2 elementos de hidrógeno y un elemento de oxígeno, ¿qué proceso hemos seguido? El proceso de la electrólisis. La electrólisis es el proceso mediante el cual se descompone y se puede ver estas moléculas, tal como ustedes pueden ver en esta imagen que les estoy enseñando. Eso en esta primera etapa. Dice, cuando una sustancia pura está formada por un solo tipo de elementos, se dice que es una sustancia simple. Cuando está formada por un solo elemento, es simple. Esto ocurre cuando la molécula contiene varios átomos, para todos son el mismo, pero todos son el mismo elemento. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, es O2, la fórmula. Eso quiere decir que tiene 2 elementos de oxígeno. El ozono, O base 3, O3, eso quiere decir que tiene 3 moléculas de ¿qué? 3 moléculas de ozono. Y así sucesivamente. Estos son sustancias puras, porque están, sustancias puras o sustancias simples, porque están constituidas por un solo elemento. Obviamente este elemento está constituido en varias partes, pero obviamente este elemento está compuesto por una sola estructura. Están constituidas sus moléculas por varios átomos o elementos de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos 3, ¿no es cierto? Y así se los puede identificar, se los puede determinar. Este ejemplo de aquí, esta imagen, corresponde al ozono. En este caso, el ozono está constituido por 3 moléculas que están representadas por estas 3 bolitas de color café.
Entonces, esos son los elementos en cuanto al ozono y así sucesivamente. Nosotros podemos desarrollar diferentes características. Las mezclas se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable. Se distinguen dos grandes grupos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En cuanto a las mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones, son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplo, tenemos la disolución de la sal en el agua, el aire, una aleación de oro o puede ser también y cobre. Esas pueden ser como ejemplos en cuanto a las mezclas homogéneas. En cuanto a las mezclas heterogéneas, son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Por ejemplo, el agua con el aceite. Cuando ustedes, por ejemplo, mezclen en un vaso, pónganle unas 3 gotitas de aceite en el agua, ustedes van a ver cómo se distingue fácilmente a simple vista las moléculas tanto del agua como se separan y del aceite, no se pueden mezclar. Entonces aquí tenemos el agua con el aceite, el granito, la arena en el agua. ¿Qué es lo que hace la arena? Simplemente se va al fondo, se estabiliza y se separa del agua. Eso es todo. Entonces ahí se puede ver una mezcla heterogénea en la cual los componentes no se mezclan y se pueden distinguir a simple vista. De esta manera hemos llegado ya a la parte final en este fascinante tema en cuanto a la relación que nosotros podemos ver en esta primera etapa de los elementos de la materia y su clasificación que nosotros hemos podido desarrollar en la presente clase. De esta manera me despido de todos ustedes, esperando que haya sido de gran provecho. Ustedes ya tienen toda la tarea, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Me despido de todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, Licen. Muchas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo. Gracias por esos deseos.